Las enfermedades del cuerpo tienen que dar la cara para poder curarse. No se tiene cáncer, por poner un ejemplo, desde el momento en que te lo diagnostican o desde el momento en que notas los primeros síntomas. Muchas veces esa enfermedad ha estado creciendo, expandiéndose por el cuerpo silenciosamente. No te has dado cuenta. Y a veces, cuando la enfermedad da la cara, entonces a veces es ya demasiado tarde. Pero tiene que dar la cara para poder aplicarse una terapia, aunque, repito, no siempre se llegue a tiempo y se logre la solución. Y esto, que sucede con el cuerpo humano y que todos sabemos, esto pasa también con ese otro cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Creo que estamos en el momento histórico en que, como nunca hasta ahora en nuestros 2000 años de existencia, como nunca hasta ahora, la enfermedad es tan fuerte que está dando abiertamente la cara. Los problemas en la Iglesia han existido siempre. Basta con leer a San Juan Evangelista, y ver cómo él se tuvo que enfrentar con el gnosticismo, a San Pablo en su lucha contra los judaizantes. Basta con conocer mínimamente la historia de la Iglesia y ver cómo herejías tan poderosas como el arrianismo fueron durante mucho tiempo creciendo en la Iglesia, y fueron los que creían en esa doctrina herética, fueron ocupando cargos importantísimos. Llegó un momento en que la mayoría de los obispos de la Iglesia eran arrianos. Por tanto, esto no es nuevo. De alguna manera, este cuerpo místico de Cristo siempre ha tenido que enfrentarse con enfermedades que hemos llamado herejías, y que ha habido etapas, vuelvo a citar el arrianismo, que han puesto en grave peligro su existencia. La situación actual, si tuviéramos que buscar un origen, yo lo encontraría en la llamada teología modernista, contra la cual se enfrentó el Papa San Pío X, encíclica Pascendi. Pero un poco más cercano a nosotros estaría la teología liberal, que no hay que confundir con la teología de la liberación, son cosas distintas. Esa teología liberal llega hasta el Concilio Vaticano II, influye notablemente en él, y se continúa después del concilio con lo que se llama el espíritu del concilio. Tiene la Universidad Alemana de Tubinga su centro intelectual, no el único, que tenía otro centro intelectual opuesto en la también Universidad Alemana de Ratisbona. Esta teología liberal, repito, que marca y condiciona el concilio y que se continúa porque no consiguen en el concilio lo que buscan, consiguen parte, pero no lo que ellos querían, que se continúa en el espíritu del concilio, también se encuentra con campeones que luchan contra ella. Pienso, por ejemplo, en papas como San Juan Pablo II y muy especialmente en Joseph Ratzinger, teólogo, antes de ser nombrado prefecto de doctrina de la fe y antes de ser elegido papa. Joseph Ratzinger, desde Ratisbona, con esa portentosa inteligencia que tenía, hace todo lo posible por desenmascarar esta enfermedad, esta teología liberal. Bueno, lo incomprensible, lo que no puedo entender es que incluso estos campeones de la ortodoxia promocionaran
a sacerdotes, obispos y cardenales que eran, si no abiertamente, sí lo suficientemente manifiestos partidarios de esa teología liberal contra la cual ellos estaban luchando con todas sus fuerzas. Y estos, desde la responsabilidad que tenían, controlaron sus seminarios, la formación de los futuros sacerdotes. El Papa Benedicto llegó a decir públicamente que sus obras estaban en algunos seminarios alemanes prohibidas, sus escritos teológicos, y que los alumnos que querían leerlas tenían que hacerlo a escondidas porque si no les expulsaban. Y sin embargo no se actúa de una manera decidida contra aquellos que estaban promoviendo, difundiendo este tipo de teología herética. Yo creo que fruto de todo esto hemos llegado a la situación actual. La enfermedad ha dado la cara. La enfermedad ahora se muestra con todo su poder. Y ese momento en que al enfermo le dice el médico, usted tiene cáncer y es muy grave, ese momento es traumático, es terrible. Sin embargo, solo cuando se hace el diagnóstico se puede aplicar una terapia, que quizá no resulte porque es tarde, pero solo entonces se puede aplicar una terapia. Eso es exactamente lo que está pasando en la Iglesia. Ha llegado el momento del diagnóstico terrible, es un shock. Pero la parte positiva, aunque quizá llegue tarde, es que ahora se puede aplicar la terapia. Hay otra parte positiva también. Lo mismo que el cuerpo, ante la invasión de una bacteria, de un virus, va a reaccionar generando anticuerpos, sus defensas naturales, que después tendrán que venir ayudadas, por ejemplo, por la medicación. Pero el cuerpo se va a defender de ese enemigo que está intentando acabar con él, se va a defender con los anticuerpos. Exactamente igual está sucediendo dentro de la Iglesia. Hay también dentro de la Iglesia unos anticuerpos, una reacción a favor de la defensa de la verdadera doctrina, de la defensa de la ortodoxia. Lo mismo que lo hubo siempre. Los arrianos hubieran triunfado si no se hubieran encontrado con un San Atanasio, por ejemplo. Ahí estaban los anticuerpos reaccionando y terminaron por vencer, aunque lo pasaron muy mal. San Atanasio fue deportado varias veces. Estamos en el momento en el cual la enfermedad está mostrando su poder, está dando la cara, y el diagnóstico es terrible e incluso el diagnóstico es mortal. Pero no hay que olvidar, no solo que existen los anticuerpos que están luchando, sino sobre todo que está Dios nuestro Señor. No hay que olvidar eso, que la Iglesia es su obra y no nuestra obra. No hay que olvidar las palabras que el arcángel San Gabriel le dijo a la Santísima Virgen el día de la Anunciación. Para Dios nada hay imposible. Dios puede vencer la enfermedad, contando con nuestra humilde y pequeña colaboración. Esta semana va a empezar el sínodo de los obispos. Aunque la información va a estar muy controlada, estoy seguro de que habrá muchas cosas que se filtren y que nos alarmen. Sinceramente, creo que no va a ocurrir nada, aparte de dar la cara a la enfermedad, que ya es mucho. Y creo que no va a ocurrir nada, lo ha dicho también el nuevo prefecto de Doctrina de la Fe, Monseñor Fernández, porque este sínodo es
el aperitivo, la primera parte del sínodo que se celebrará dentro de un año, si Dios quiere. Bueno, en todo caso, yo no soy un profeta y a lo mejor sí que ocurre algo, pero a mí me parece, insisto, lo ha dicho también el prefecto de Doctrina de la Fe, que no va a pasar nada, es decir, que no se van a tomar decisiones. Pero lo que se diga en el sínodo viene de lejos. El sínodo alemán no se gesta en un día, lo mismo que la enfermedad del cáncer no se gesta en un día. El sínodo alemán es el resultado de muchos años de errores tolerados y por algunos incluso promovidos, que en un momento dado da la cara. Que un presidente de un episcopado como el de Suiza esta semana se manifieste públicamente a favor del sacerdocio femenino y de la modificación de la doctrina moral de la Iglesia, especialmente en el campo de la homosexualidad, eso no es fruto de un instante, sino que eso es que la enfermedad da la cara. La enfermedad da la cara porque lleva mucho tiempo gestándose y los que deberían haber intervenido a tiempo no lo han hecho porque no han sido conscientes o ellos sabrán por qué. Cuando nuestro Señor fue presentado en el templo siendo un niño casi recién nacido, el anciano Simeón le dijo a Santa María, nuestra Madre, le hizo una profecía: a ti, mujer, una espada de dolor te traspasará el alma. Pero dijo que Jesús había venido a poner al descubierto lo que había oculto en muchos corazones. Creo que ha llegado el momento de que se cumpla la profecía del anciano Simeón. Ha llegado el momento de que salga a la luz lo que está oculto en muchos que lo han tenido escondido. Ha llegado el momento de que la enfermedad dé totalmente la cara. El diagnóstico es terrible, es traumático, pero solo así se puede curar. Solo así se podrá aplicar la terapia de vida. Que digan lo que piensan, que muestren de una vez quiénes son y qué tipo de iglesia quieren, que lo digan. Así se podrán aplicar las terapias necesarias para que el cuerpo se salve, aunque quizá, Dios no lo quiera, haya que amputar algún miembro, como pasó, por ejemplo, con la reforma de Lutero o con la reforma de Calvino. El diagnóstico es mortal. Así es. Pero existen los anticuerpos que están luchando. Y sobre todo, existe Dios, la fuerza de Dios y el poder de Dios. Por eso no debemos de tener miedo. Por eso lo que tenemos que hacer es rezar, luchar y confiar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.